Le corté el cabello a un santo y no lo supe hasta 14 años después. Esa tarde, mientras pasaba la tijera por su nuca, vi algo en el espejo del lavabo que me heló las manos. No fue su reflejo, fue lo que apareció detrás de él, sobre el azulejo blanco, cuando se inclinó hacia el agua. Tardé 14 años en atreverme a contarlo, porque cada vez que lo intentaba, la voz se me quebraba. Mi nombre es Lorenzo Bianchi. Fui barbero en Milán durante 31 años, en una peluquería pequeña de la Vía Pagano, a 3 calles del colegio donde estudiaba Carlo Acutis. Corté el cabello a banqueros, a políticos, a obreros, a curas. Más de 40.000 cabezas pasaron por mi silla. Lo tengo anotado en mis libros de cuentas. Yo no creía en milagros. Creía en el filo bien afilado, en las propinas y en cerrar a las 8. Y lo que vi aquella tarde de un sábado de mayo, reflejado en el espejo de mi lavabo, contradice todo lo que un hombre racional puede aceptar. Lo que ese niño me dijo después, con la toalla todavía al cuello, me lo guardé 14 años. Y cuando por fin entendí lo que significaba, fue exactamente en el lugar que él había nombrado, frente a una vitrina de cristal en Asís, donde caí de rodillas delante de 200 personas que no entendían por qué un viejo barbero lloraba como un niño. 14 años callé lo que vi en ese lavabo. Hoy lo cuento todo. Para que comprendan lo que pasó, tengo que llevarlos a quien yo era antes. Heredé la peluquería de mi padre, que la heredó del suyo. 3 generaciones de tijeras en la misma esquina de Milán. Aprendí el oficio a los 14 años barriendo pelo del suelo y afilando navajas en la badana de cuero. De la fe, poco. Mi madre rezaba el rosario los domingos y yo la acompañaba a misa por no discutir, pero mi religión era el trabajo. Vivía solo encima del local, en un piso de 2 habitaciones con una cafetera que silbaba a las 6:30 cada mañana. El primer Acutis que entró por mi puerta fue Andrea, el padre. Hombre serio, ejecutivo de una aseguradora, manos cuidadas. Venía cada 3 semanas, corte clásico, raya al lado. Un día de octubre de 2005 llegó con un niño de 14 años, delgado, con el pelo castaño revuelto y una sonrisa que no se le borraba. Es mi hijo Carlo, me dijo. Necesita un corte decente, que parece un erizo. El niño se sentó en mi silla número 2, la de cuero verde que todavía conservo. Lo recuerdo con una precisión que me asusta. Llevaba unas zapatillas deportivas gastadas, de las baratas, aunque la familia tenía dinero. Eso me llamó la atención. Ropa sencilla, casi pobre, en un chico de buena casa. Le puse la capa y le pregunté cómo lo quería. Corto por los lados, pero que no se note mucho, dijo. No quiero parecer un soldado. Empecé a cortar. Y aquí viene la primera cosa que no encajaba, aunque entonces no le di importancia. Mientras yo trabajaba, el niño no miraba el móvil como todos los chicos de su edad. No hablaba de fútbol ni de videojuegos. Me preguntó por mi padre. Me preguntó si yo era feliz cortando el pelo. Me preguntó, mirándome a los ojos en el espejo, si yo dormía bien por las noches. Tenía 14 años. Y me hablaba como si tuviera 70. Cuando terminé, Andrea pagó y le dejó una propina generosa. Carlo se acercó al perchero donde yo colgaba mi chaqueta y, sin que yo lo viera, dejó algo en el bolsillo interior. Lo descubrí esa noche al colgar la prenda en mi armario. Era un papel doblado en 4, de cuaderno escolar, sujeto con un trocito de cinta adhesiva. Por fuera, escrito con bolígrafo azul y letra de niño, decía: «Señor Lorenzo, no lo abra todavía, lo sabrá cuando llegue el día». Me reí. Pensé que era una broma de chiquillo, una de esas notas tontas que escriben los críos. Lo metí en una caja de latón donde guardaba botones de camisa, hilos y monedas viejas, y me olvidé de él. Ese papel iba a quedarse cerrado 14 años. Lo que no imaginaba era que la letra de aquella nota terminaría haciéndome temblar las rodillas en otro país. Aquella primera visita fue solo el principio, porque Carlo volvió, y la segunda vez, lo que pasó en el lavabo de mi peluquería no tuvo ninguna explicación que yo pudiera dar. Carlo se convirtió en cliente fijo. Cada 4 o 5 semanas, casi siempre los sábados por la tarde, cuando el local estaba más tranquilo. A veces venía con su padre,
a veces solo, en autobús, con su mochila escolar. Yo, que había cortado el pelo a hombres de toda clase, esperaba esas visitas de un modo que no sabía explicar. El niño traía algo a mi local, una calma. Los clientes nerviosos se aflojaban cuando él estaba sentado. Una vez, un señor que venía siempre tenso por sus problemas de dinero, salió riéndose después de hablar 10 minutos con Carlo sobre no sé qué. La fecha que importa es el 14 de mayo de 2006. Lo sé con exactitud porque lo anoté en mi libro de citas, y ese libro lo he guardado todos estos años. Un sábado, las 5:20 de la tarde. Carlo entró solo, con el pelo más largo de lo habitual, y se sentó en la silla verde. Esa tarde lo noté distinto, más pálido, tenía unas ojeras ligeras, y de vez en cuando se llevaba la mano al costado, como si algo le molestara. Le pregunté si estaba bien. Cansado, dijo. Últimamente me canso mucho. Le toqué la frente sin pensarlo, un gesto de barbero viejo, y la tenía caliente. No lo sabía entonces, pero faltaban menos de 5 meses para que la leucemia se lo llevara. El cuerpo del niño ya estaba avisando, y yo le estaba cortando el pelo. Empecé a trabajar. Carlo me habló de la Eucaristía. Me dijo una frase que se me grabó. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Yo asentí por cortesía, sin entender nada. Para mí, la misa era media hora de aburrimiento dominical. Le seguí la conversación preguntándole por sus estudios, por sus amigos, y entonces me dijo algo que me hizo parar la tijera en el aire. Señor Lorenzo, usted va a viajar a Asís, no ahora, dentro de muchos años, y va a llorar delante de un cristal. Me reí, incómodo. Yo no viajo, muchacho. Yo no salgo de Milán ni para Navidad. Era verdad. Llevaba más de 15 años sin coger un tren. Asís me sonaba a postal de turistas. Él sonrió y no insistió. Terminé el corte, y entonces me pidió usar el lavabo para enjuagarse, porque le había quedado pelo suelto en el cuello y le picaba. El lavabo estaba al fondo del local, un cuartito estrecho con un espejo grande encima de la pila y un fluorescente blanco. Lo dejé ir solo y empecé a barrer. Aquí está lo que callé 14 años. Desde mi silla, a través del pasillo, alcanzaba a ver parte del espejo del lavabo. Carlos se había inclinado sobre la pila, con el agua corriendo, mojándose la nuca, y en el azulejo blanco de la pared, detrás de él, había una luz, no el reflejo del fluorescente, una luz dorada, tibia, que parecía salir de ningún sitio y que se concentraba alrededor de la cabeza del niño. La vi durante 3, quizá 4 segundos. Solté la escoba. El palo golpeó el suelo con un ruido seco, y la luz desapareció en ese mismo instante. Corrí al lavabo. Encendí y apagué el fluorescente. Miré si entraba sol por la ventanita. Era imposible, daba a un patio interior sin luz directa a esa hora. Comprobé que no hubiera ningún reflejo de la calle, ningún coche, ningún cristal que rebotara el sol, nada. La pared era pared, el azulejo, azulejo blanco corriente que yo había puesto 7 años antes. Carlos se incorporó, se secó con la toalla y me miró a través del espejo. Lo vio, dijo. No era una pregunta. Yo no supe qué contestar. Las manos me temblaban. Le dije que había sido un reflejo, que el fluorescente estaba viejo. Él se quitó la toalla del cuello, la dobló con cuidado y la dejó sobre la pila, y antes de salir me dijo una cosa más que me persiguió durante años. No tenga miedo de lo que vio, pero no lo cuente todavía. Si lo cuenta ahora, no le creerán y se hará daño. Espere al día. Usted sabrá cuál es. Pagó, me dejó una propina como siempre y salió a la calle con su mochila. Lo vi alejarse por la vía Pagano bajo el sol de mayo. Fue la última vez que entró en mi peluquería caminando con sus propios pies. Esa noche no dormí. Volví al lavabo 3 veces con una linterna, buscando una explicación. Cambié el tubo del fluorescente por uno nuevo a la mañana siguiente, convencido de que el viejo tendría alguna avería que producía destellos. Encendí, apagué, encendí. Luz blanca normal, ningún dorado. Y ahora el problema era peor. Si no era el fluorescente, ¿qué demonios había visto sobre la cabeza de aquel niño?
Durante semanas me dije que había sido el cansancio, que llevaba muchas horas de pie, que un hombre de mi edad ve manchas y luces cuando está agotado. Fui hasta el oculista, el doctor Ferrante, en la vía Washington. Me hizo pruebas completas. Tensión ocular normal, retina perfecta para mi edad, ningún signo de migraña con aura, ninguna lesión. Tiene usted unos ojos de 40 años, señor Bianchi, me dijo, y yo tenía 52. Salí de la consulta más inquieto que tranquilo, porque si mis ojos estaban bien, la luz había estado realmente allí. Pasaron los meses, Carlo no volvió. Pensé que la familia habría cambiado de barrio o de barbero, y entonces, una mañana de octubre, abrí el periódico mientras me tomaba el café. Lo que leí me hizo dejar la taza sobre la mesa con tanta fuerza que se rajó el plato. El 12 de octubre de 2006, en el Hospital San Gerardo de Monza, había muerto un adolescente de Milán llamado Carlo Acutis. Leucemia fulminante, del tipo más agresivo, la que los médicos llaman M3. 15 años. El periódico hablaba de un chico extraordinario, devoto, que dedicaba su tiempo a hacer una página de internet sobre milagros, que ayudaba a los pobres del barrio, que había dicho a sus padres que ofrecía sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Mi Carlo, el de la silla verde, el que me había hablado de la Eucaristía mientras yo le igualaba las patillas. Me senté en el suelo de mi cocina con el periódico en las manos, y la frase me volvió como un latigazo. Usted va a viajar a Asís y va a llorar delante de un cristal. Un niño que sabía que iba a morir me había anunciado un viaje mío, años más tarde, a una ciudad donde yo no pensaba poner un pie jamás, y antes de morir había dejado en mi armario un papel doblado que decía: «Lo sabrá cuando llegue el día». Fui a buscar la caja de latón, la abrí con las manos temblando. El papel seguía allí, doblado en 4, con la cinta adhesiva amarillenta. No lo abra todavía, lo sabrá cuando llegue el día. No lo abrí. Tuve miedo, un miedo absurdo, físico, de campesino supersticioso. Lo volví a guardar y cerré la caja. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por esa persona o esa intención que ahora mismo te pesa. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué precisamente a mí me tocó vivir lo que vino después, tengo que volver a aquel papel doblado y a la decisión que tomé y de la que me arrepentí durante años. Decidí olvidarme. Es la verdad, y no me enorgullezco. Me dije que un viejo barbero no tenía nada que andar removiendo en cosas de santos y muertos. Guardé la caja en lo alto del armario, detrás de las mantas de invierno, y seguí cortando el pelo. 40,000 cabezas, dije antes. Muchas de ellas pasaron por mi silla en esos años de silencio. Pero el silencio no fue tranquilo, porque empezaron a pasar cosas en mi local que yo no podía explicar, y todas tenían que ver con aquella silla verde donde Carlo se había sentado. La primera fue con una clienta, la señora Galli, una viuda del barrio que venía cada mes a teñirse las canas. Una tarde se sentó en la silla verde, la número 2, porque la mía habitual estaba ocupada por otro cliente. Mientras le aplicaba el tinte, se echó a llorar de pronto, sin motivo. Me asusté, pensé que le pasaba algo. «No es nada, Lorenzo», me dijo, secándose. «Es que de repente he sentido una paz que no sentía desde que murió mi marido, como si él estuviera aquí diciéndome que está bien». Tenía 68 años, llevaba 3 viuda y nunca había mencionado a su difunto en mi local. Lo achaqué a sus nervios. Pero anoté la fecha, no sé por qué. Empecé a llevar una libreta pequeña donde apuntaba las cosas raras, y la libreta empezó a llenarse. Un hombre joven, fontanero, que vino una vez con una depresión que lo tenía hundido, se sentó en la silla verde y salió, según sus propias palabras, con ganas de vivir. Volvió un mes después, solo para darme las gracias, como si yo hubiera hecho algo. Yo no había hecho nada, solo cortarle el pelo en aquella silla.
Una niña que lloraba aterrada porque era su primer corte, se calmó en cuanto la senté en la silla verde, y se quedó dormida en plena faena, con la cabeza apoyada en mi brazo. Su madre no se lo creía. Llevaba la cuenta. En 3 años anoté 22 episodios. 22 personas que reaccionaron de forma extraña al sentarse exactamente en la silla número 2. Probé a cambiar las sillas de sitio, a ponerla verde en el rincón del fondo. Los episodios la seguían a ella, no al lugar. Probé a sentarme yo mismo, por las noches, cuando cerraba. Y aquí empezó algo que no me atrevía a contar a nadie. Cuando me sentaba en esa silla, en silencio, me venía a la memoria la imagen de la luz dorada sobre la cabeza del niño con un detalle y una nitidez imposibles, como si lo estuviera viendo otra vez. Y sentía un calor en el pecho que no era angustia. Hasta ese momento yo lo había tratado como una rareza, una casualidad acumulada, pero 22 episodios documentados con fecha dejaban de ser casualidad. Empecé a tener miedo de mi propia peluquería. Decidí buscar una explicación racional. Llamé a un técnico de instalaciones eléctricas, un tal Moretti, para que revisara el local entero. Pensé que quizá había alguna corriente, algún campo eléctrico, alguna fuga que afectara a la gente. Moretti pasó una tarde entera con sus aparatos. Midió la instalación, los enchufes, el cuadro, todo correcto, dentro de norma. Midió incluso, con un aparato que detecta campos electromagnéticos, alrededor de la silla verde. La lectura fue de 0,3 microteslas, exactamente igual que en el resto del local. Nada anormal. Aquí no hay nada raro, señor Bianchi, me dijo guardando los aparatos. Su instalación está mejor que la de mi casa. Le pagué los 80 euros y se fue. Y yo me quedé peor que antes, porque había gastado dinero para confirmar que lo que pasaba en mi peluquería no tenía causa física conocida. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Me arrodillé, torpe, con las rodillas crujiendo junto a la silla verde, y le hablé al niño muerto. Carlo, si eres tú, si tienes algo que ver con esto, dime qué quieres de mí. No pasó nada, solo el silencio del local y el zumbido del frigorífico de las bebidas. Me sentí ridículo y me fui a la cama. Pero al día siguiente, abriendo el periódico, igual que aquella mañana de octubre, encontré la segunda noticia que me cambió la vida. Y esta vez no me senté en el suelo. Esta vez me quedé de pie, agarrado al mostrador, porque las piernas no me sostenían. El periódico hablaba otra vez de Carlo Acutis. Habían pasado años desde su muerte, y la noticia decía que la iglesia había abierto su causa, que lo estaban estudiando para los altares, que un niño brasileño se había curado de una malformación de páncreas tras rezarle. Hablaban de él como de un futuro beato, y había una foto grande, de cuerpo entero, del Carlo de mi peluquería. Pero no fue la foto lo que me dejó sin aire. Fue lo que mencionaba el artículo de pasada en un recuadro lateral. Decía que Carlo Acutis, antes de morir, había dejado dichas y escritas algunas cosas que sus padres consideraban casi proféticas, y citaba una frase que el chico repetía: no yo, sino Dios. Y otra: todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo había guardado un papel suyo durante años sin atreverme a abrirlo, un papel que decía: lo sabrá cuando llegue el día. Y ahora la prensa hablaba de las profecías de aquel niño. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Y si el papel que yo tenía guardado era una de esas cosas? ¿Y si llevaba años sentado sobre algo que medio mundo querría leer? Esa noche subí al armario, bajé la caja de latón y la puse sobre la mesa de la cocina. El papel seguía allí, la cinta adhesiva, reseca, la letra azul de niño. No lo abra todavía, lo sabrá cuando llegue el día. Acerqué los dedos y los retiré, porque una voz dentro de mí, clarísima, me dijo que todavía no era el día, que abrirlo entonces sería traicionar la única instrucción que aquel niño me había dejado. Volví a guardar la caja, pero ya no la escondí detrás de las mantas. La puse sobre la cómoda de mi dormitorio a la vista, y cada mañana, al despertar, lo primero que veía era esa caja de latón. La espera me estaba consumiendo, necesitaba entender,
y lo que descubrí cuando me puse a investigar de verdad fue mucho más grande de lo que yo, pobre barbero, podía imaginar. Empecé por lo más simple. Quise saber quién había sido realmente aquel niño al que yo había cortado el pelo. Mi sobrino Davide, el hijo de mi hermana, tenía 20 años y se manejaba con los ordenadores. Le pedí que me buscara todo sobre Carlo Acutis. Una tarde de domingo se presentó en mi casa con su portátil y nos pasamos 4 horas leyendo. Lo que encontré me dejó mudo. Aquel chiquillo de la silla verde había construido, él solo, con 14 y 15 años, una página de internet enorme catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. No era un pasatiempo, era un trabajo serio, con investigación, con documentación de cada caso. Davide contó las fichas, más de 160 milagros eucarísticos catalogados, de distintos países y distintos siglos. Lo había hecho un adolescente que se sentaba en mi peluquería a hablarme de su autopista al cielo. Y había vídeos. David encontró grabaciones caseras del niño. Lo vi moverse, hablar, reír. Era él. El mismo gesto al inclinar la cabeza, la misma sonrisa que no se borraba. Se me llenaron los ojos de lágrimas viendo aquellas imágenes en la pantalla de mi sobrino. David me miró extrañado. «Tío, ¿lo conocías de verdad?» Y yo solo pude asentir porque no me salía la voz. Leímos sobre su madre, Antonia Salzano, una mujer que había contado en entrevistas cómo su hijo la había llevado a ella de vuelta a la fe, y no al revés. Antonia decía que antes de Carlo apenas iba a misa, y que fue el niño, con su devoción, quien la cambió. Encontré un correo electrónico de contacto de la asociación que llevaba la causa de Carlo. Y aquí tomé la decisión más valiente de mi vida de hombre tímido. Escribí un correo torpe, lleno de faltas, contando que yo había sido el barbero de Carlo en Milán, que tenía algo que él me había dejado, y que necesitaba hablar con su familia. No conté lo de la luz, no conté lo del papel, solo pedí hablar, y esperé sin esperanza, porque pensé que una mujer cuyo hijo iba camino de los altares no tendría tiempo para un viejo barbero. Me equivoqué. A los 9 días, exactamente 9, recibí una llamada. Era Antonia Salzano. Su voz era cálida y serena. Me dio las gracias por escribir. Le conté, por teléfono, lo de las visitas, lo del corte de pelo, lo de la silla verde donde la gente lloraba de paz. Hubo un silencio largo al otro lado. Y entonces ella me dijo algo que me hizo agarrarme a la mesa. «Señor Bianchi, Carlo nos habló de usted». Le pedí que repitiera. Me lo repitió. Carlo, en los últimos meses de su vida, en el hospital de Monza, le había dicho a su madre que había un señor que le cortaba el pelo en Milán, un hombre bueno que no creía en nada, y que ese hombre, algún día, lo entendería todo en Asís. Antonia lo recordaba porque le había parecido una de tantas frases enigmáticas de su hijo, y la había anotado en un cuaderno donde apuntaba las cosas que el niño decía. Me temblaba todo el cuerpo. «Señora», le dije, «su hijo me anunció a mí ese viaje a Asís, la tarde del 14 de mayo de 2006. Me dijo que yo lloraría delante de un cristal». Otro silencio, y luego ella, con la voz tomada. «Señor Bianchi, Carlo está enterrado en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Su cuerpo está expuesto en una vitrina de cristal para que los fieles lo veamos, frente a un cristal». Me senté donde pude. 12 años llevaba yo cortando el pelo en silencio, convencido de que aquella frase del niño era una fantasía. Y resultaba que había nombrado, con 14 años, el lugar exacto donde su propio cuerpo descansaría después de muerto, y donde un barbero milanés iría a llorar. Un cristal, una vitrina, en Asís. Antonia me contó entonces algo que multiplicó el vértigo. Me dijo que en 2019 habían exhumado el cuerpo de Carlo para el proceso de beatificación, como manda la Iglesia, y que lo habían encontrado en un estado que sorprendió a todos. Le pregunté qué quería decir. «Íntegro», me dijo. «El cuerpo de mi hijo se conservaba de una manera que los médicos no esperaban después de 13 años enterrado».
Lo habían preparado para exponerlo, con el rostro recubierto de una máscara de silicona, vestido con sus zapatillas deportivas y su chándal, tal como vivía. Sus zapatillas deportivas, las baratas, las que yo le había visto en mi silla y que me extrañaron en un niño de buena familia. Aquel chico que renunciaba a la ropa cara para dar el dinero a los pobres seguía, después de muerto, con sus zapatillas gastadas en una vitrina de Asís. Le pregunté a Antonia, antes de colgar, si Carlo había dejado algún otro mensaje para mí, algo escrito. Quería ver si ella sabía del papel. Me dijo que no le constaba nada concreto, pero que su hijo solía dejar notas a la gente, pequeños papeles con frases, y que muchas de esas notas la gente las descubría años después. Que no me extrañara si yo tenía una. Colgué, y miré la caja de latón sobre la cómoda. El papel doblado seguía dentro, esperando su día. Ahora sabía que el viaje a Asís no era una fantasía. Sabía dónde estaba el cristal. Sabía que el niño había hablado de mí a su madre. Solo me faltaba una cosa, ir. Y yo, que llevaba más de 15 años sin coger un tren, sentía pánico solo de pensarlo. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa como las que florecían en su devoción a la Virgen. No hace milagros, no es una reliquia, no lo bendijo él. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana desde que entendí quién había pasado por mi silla. Lo dejé también en la descripción, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando un momento difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió la semana siguiente a esa llamada, en mi propio cuerpo, cambió por completo el sentido de aquel viaje que yo tanto temía. Porque una mañana, afeitando a un cliente, se me cayó la navaja de la mano, sin motivo. Los dedos no respondieron. La navaja repicó contra el suelo y el cliente dio un respingo. Me disculpé, dije que se me había escurrido. Pero esa noche, al cerrar, intenté contar las monedas de la caja y no pude sujetarlas. La mano derecha me temblaba y se me dormía. Pensé que era el cansancio de 31 años de tijeras. Era otra cosa. Aguanté semanas sin ir al médico, como hacen los hombres tercos. Hasta que un sábado, igual que el sábado en que Carlos se inclinó sobre el lavabo, no pude cerrar la mano derecha alrededor de la tijera. Se me quedó agarrotada. Tuve que cancelar las citas de la tarde y bajar la persiana a media jornada por primera vez en mi vida. Fui al neurólogo de la Mutua, el doctor Reggiani, en un hospital del norte de Milán. Pruebas, resonancias, electromiografías y un nombre que no quise oír. Un proceso neurológico que iba a quitarme, poco a poco, el control de las manos. La herramienta de toda mi vida, mi oficio, mi apellido de 3 generaciones, se apagaba dentro de mis propios dedos. El médico, con la frialdad de los datos, me dijo que la progresión sería lenta pero segura y que debía ir pensando en cerrar la peluquería. Cerrar la peluquería. A los 64 años. La vía Pagano sin los Bianchi por primera vez en casi un siglo. Pasé semanas hundido. Dejé de comer bien, dejé de afeitarme, no contestaba el teléfono. La caja de latón seguía sobre la cómoda y yo la miraba con rabia. Lo sabrá cuando llegue el día, decía el niño. ¿Qué día? ¿El día en que perdiera las manos? ¿Era eso lo que tenía que entender? Una madrugada, sin poder dormir, me senté en el borde de la cama, agarré el rosario que había comprado y por primera vez en mi vida recé de verdad, no de boca, de dentro. Le pedí a aquel niño que me diera una señal, que me dijera qué hacer, que me ayudara a no morirme de tristeza antes de tiempo. Y mientras rezaba, mirando la caja de latón, una idea se me clavó en la cabeza con una fuerza que no era mía. Tenía que ir a Asís, ahora, antes de que las manos me fallaran del todo y no pudiera ni sostener el papel para leerlo. A la mañana siguiente, con la mano izquierda porque la derecha ya casi no servía, compré un billete de tren. Milán a Asís, vía Florencia. Salía un jueves. Metí en una bolsa 4 cosas, el rosario y la caja de latón con el papel sin abrir. Decidí que no lo abriría en Milán. Lo abriría allí, frente al cristal, como el niño había dicho. Si había un día, ese día estaba a punto de llegar, y estaba en otra ciudad. El viaje fue largo y solitario.
Yo, que no salía de mi barrio, mirando por la ventanilla los campos de la Toscana y luego las colinas de Umbría. Tenía 64 años, una mano que se apagaba y una caja de latón sobre las rodillas que no soltaba ni para ir al baño del tren. Los demás pasajeros debían de verme como a un viejo chiflado abrazado a una lata oxidada. Llegué a Asís al mediodía de un jueves de finales de septiembre. La ciudad de piedra rosa colgada de la montaña, las campanas, los peregrinos. Pregunté por la Basílica de Santa María de los Ángeles, que está abajo, en el llano, no en la ciudad alta. Tomé un autobús local, y mientras subía la cuesta hacia el santuario donde descansa el cuerpo de Carlo, sentí que el corazón me golpeaba el pecho de un modo que me asustó. El santuario estaba lleno de gente joven. Eso me sorprendió. Esperaba viejas con pañuelo, como en las iglesias de mi barrio, pero allí había adolescentes, familias, chicos de la edad que tenía Carlo cuando se sentaba en mi silla. Pregunté y me indicaron el camino hacia donde estaba el cuerpo. Avancé despacio, con la caja de latón apretada contra el pecho con mi mano buena, y la mano enferma colgando, y entonces lo vi, a través de un cristal, tendido, con su chándal y sus zapatillas deportivas, las manos cruzadas sobre el pecho, el rostro sereno de un niño dormido. Carlo, el de la silla verde, el que me había hablado de su autopista al cielo mientras yo le igualaba las patillas, frente a un cristal, exactamente como él había dicho 14 años antes, el 14 de mayo, en el lavabo de mi peluquería. Las piernas me fallaron, caí de rodillas sobre el suelo de piedra, delante de toda aquella gente, y empecé a llorar sin poder parar. No un llanto educado, un llanto de viejo roto, con la cara entre las manos, una sana y otra enferma. Una señora se acercó a preguntarme si me encontraba mal. No pude contestarle. Solo miraba el cristal y al niño detrás del cristal, y la frase me retumbaba en la cabeza. Usted va a viajar a Asís y va a llorar delante de un cristal. Cuando pude respirar, saqué la caja de latón. Las manos me temblaban, las dos, una por la enfermedad y otra por la emoción. La abrí allí mismo, arrodillado frente a la vitrina. Saqué el papel doblado en 4, con la cinta adhesiva reseca de 14 años. No lo abra todavía, lo sabrá cuando llegue el día. Y supe, con una certeza absoluta, que el día era aquel. Jueves, Asís, frente al cristal. Desdoblé el papel con un cuidado infinito, la letra azul de niño, un poco descolorida, y leí lo que Carlo Acutis había escrito para mí 14 años antes de aquel momento. Decía así: Señor Lorenzo, cuando lea esto estará usted en Asís, frente a mí, y estará llorando. No llore por mí, que estoy en el cielo. Llore de alegría, porque por fin ha entendido. La luz que vio sobre mi cabeza en su lavabo no era de su fluorescente. Era la misma luz que me espera. Usted la vio porque tiene un corazón bueno, aunque diga que no cree. Sus manos han hecho el bien a mucha gente durante muchos años. Ahora le fallarán, lo sé, pero no tenga miedo. Sus manos ya no harán falta para lo que viene. Rece, y cuente lo que vio. Ahora sí es el día. Su amigo, Carlo. Me quedé mirando el papel sin aire en los pulmones. El niño sabía lo de la luz, que yo nunca le había confirmado. Sabía que yo estaría en Asís llorando. Y sabía, 14 años antes, que mis manos me fallarían. Lo había escrito con letra de chiquillo en una hoja de cuaderno, y lo había dejado en el bolsillo de mi chaqueta una tarde de octubre de 2005. Una fecha, un lugar, y mi propio nombre y mi propia enfermedad anunciados por un adolescente que llevaba muerto desde 2006. No había explicación racional. No la hay todavía. He guardado ese papel, lo he hecho analizar por un grafólogo que confirmó que la tinta y el envejecimiento corresponden a más de una década. Es real, lo tengo. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí de rodillas en aquel suelo de piedra, frente al cristal que un niño me había anunciado 14 años antes. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por tu salud, o por quien amas, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti mismo. Es una edición limitada y llega a todo el mundo.
y antes de despedirme, quiero contarte qué pasó con mis manos después de aquel día en Asís, porque es la última cosa que esta historia me tenía guardada. Me quedé 3 días en Asís. Dormí en una hospedería sencilla cerca del santuario y cada mañana bajaba a rezar frente al cristal. La gente joven seguía allí, día tras día, y yo entendía por fin por qué. No venían a ver a un muerto, venían a ver a alguien que les decía, sin palabras, que se puede ser santo con unas zapatillas deportivas y un ordenador, a los 15 años, en el mundo de hoy. El tercer día, una de las personas que atendían el santuario me vio rezar tantas horas y se acercó a hablar conmigo. Le conté quién era, le conté lo del corte de pelo, lo de la luz, lo del papel. Esa mujer, conmovida, avisó a alguien de la organización, y antes de volverme a Milán, me pidieron que contara mi testimonio, que no me lo callara más. Carlo le pidió que lo contara, me dijeron, cuéntelo. Volví a Milán transformado. La enfermedad de mis manos siguió su curso, no te voy a mentir. La medicina no hace milagros, y Carlo no me curó las manos, pero pasó otra cosa que para mí vale más. Aquellas manos, que ya no podían sostener una tijera, empezaron a servir para otra cosa. Cerré la peluquería de la Vía Pagano. Sí, después de casi un siglo de Bianchi cortando el pelo. Fue un día triste, pero abrí otra cosa. Empecé a contar mi historia. Primero en la parroquia de mi barrio, a un grupo pequeño. Luego en colegios, donde los chicos de la edad de Carlo me escuchaban en silencio absoluto cuando les enseñaba el papel y la silla verde, que rescaté del local antes de cerrar y que ahora tengo en casa. Me han invitado a hablar en otras ciudades de Italia. He contado lo del lavabo y la luz dorada delante de cientos de personas, y ya no me tiembla la voz como al principio. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis. Lo vi por televisión, llorando otra vez, con mi rosario de cuentas de rosa entre las manos torpes. Mi niño de la silla verde, beato. Y el 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV lo canonizó, lo declaró santo para toda la Iglesia, en pleno jubileo. San Carlo Acutis. Yo estaba allí, en Roma, invitado entre los testigos, un viejo barbero de manos temblorosas en medio de una multitud inmensa, y cuando proclamaron su santidad, sentí en el pecho el mismo calor tibio que había sentido aquella tarde sentado a solas en la silla verde de mi peluquería. Tengo ahora 78 años, las manos casi no me responden ya, pero cada mañana lo primero que hago es coger el rosario y rezarle a Carlo. Le doy gracias por haberse sentado en mi silla, por haberme dejado aquel papel, por haberme arrancado de mi vida pequeña y haberme llevado, a la fuerza, hasta un cristal en Asís, donde por fin entendí que la luz que vi no era de ningún fluorescente. A veces pienso en aquella tarde del lavabo, en la escoba que se me cayó, en el niño que me miró por el espejo y me dijo, lo vio, sin que fuera una pregunta. Y comprendo que durante 14 años cargué con un secreto que no me pertenecía a mí, sino al mundo. Carlo lo sabía, por eso me pidió que esperara, porque un barbero que cuenta haber visto una aureola sobre un niño vivo es un loco, pero un barbero que lo cuenta cuando ese niño ya es santo, con un papel profético en la mano, es un testigo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó toda mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Alguien que esté perdiendo algo, las manos, la salud, la fe, como me pasó a mí. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Testimonios como el mío que durante años nadie se atrevió a contar. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita a Carlo y el rosario de cuentas de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo, que no creía en nada, vi su luz reflejada en el espejo de un lavabo de Milán y tardé 14 años en entenderlo. Las huellas del cielo están en todas partes, hasta en la nuca de un niño, una tarde de sábado, bajo las tijeras de un viejo barbero que no creía. Solo hay que saber mirar.